El filósofo, semiólogo y novelista italiano Umberto Eco falleció en febrero de 2016 aquejado de cáncer. Eco se convirtió en un ícono del intelectual contemporáneo que no desprecia ningún producto de la cultura ni se escuda en un lenguaje indescifrable. Entendió que las reflexiones pueden ser compartidas de forma juguetona y llena de ironía, como lo demuestran estos textos sacados de sus columnas de opinión. Cómo viajar con un salmón. Por lo que se lee en los periódicos, dos son los temas que dominan nuestro tiempo: la invasión de las computadoras y el acuciante avance del tercer mundo. Es verdad, y yo bien lo sé. Mi viaje hace unos días era breve, un día en Estocolmo y 3 en Londres. En Estocolmo me sobró tiempo para comprar un salmón ahumado, enorme, a un precio tirado. Estaba cuidadosamente envuelto en plástico, pero me dijeron que si estaba de viaje era mejor tenerlo en un lugar fresco. Fácil de decir. Afortunadamente, en Londres mi editor me había reservado una habitación en un hotel de lujo dotado de heladera. Una vez llegado al hotel, tuve la impresión de estar en una legación de Pekín durante la sublevación de los Boxers. Familias acampadas en el hall, viajeros envueltos en mantas durmiendo sobre su equipaje. Me informo por los empleados, todos indios, más algún malayo. Me dicen que justo el día antes, ese gran hotel había instalado un sistema informático que, por defecto de instalación, hacía 2 horas que se había averiado. No se podía saber qué habitación estaba libre y cuál ocupaba. Era necesario esperar. Por la tarde, la computadora fue reparada y conseguí entrar en mi habitación. Preocupado por mi salmón, lo extraje de mi valija y busqué la heladera. En general, las heladeras de los hoteles normales contienen 2 cervezas, 2 aguas minerales, algunas botellitas Miñón, algún jugo de frutas y 2 paquetes de maníes. La de mi hotel, grandísima, contenía 50 botellitas entre whisky, ginebra, Drambuie, Courvoisier, Grand Marnier y Calvados. 8 botellitas de Perrier, 2 de Videllois y 2 de Evian. 3 botellas de tamaño medio de champán, algunas latas de cervezas holandesas y alemanas, vino blanco italiano y francés, maníes, galletitas saladas, almendras, bombones y Alka-Seltzer. No había sitio para el salmón. Abrí 2 cajones espaciosos y puse dentro todo el contenido de la heladera, luego coloqué el salmón al frío y me desentendí. Cuando volví al día siguiente a las 4, el salmón estaba sobre la mesa y la heladera había sido llenada de nuevo hasta el tope con productos preciosos. Abrí los cajones y vi que todo el material escondido en ellos el día antes aún estaba allí. Llamé a la recepción y dije que advirtieran al personal de la planta que si encontraban la heladera vacía no era porque lo hubiera consumido todo, sino a causa del salmón. Me respondieron que era necesario para la información a la computadora central, sobre todo porque la mayor parte del personal no hablaba inglés y no podía recibir órdenes de palabra sino instrucciones en BASIC. Abrí otros 2 cajones y trasladé el nuevo contenido de la heladera en la que instalé a continuación mi salmón. Al día siguiente, a las 4, el salmón estaba sobre la mesa y ya emanaba un olor sospechoso. La heladera rebosaba de botellas y botellitas. Llamé a recepción y me dijeron que había habido un nuevo percance con la computadora. Volví a llamar a la recepción e intenté explicarle mi caso a un tipo que llevaba el pelo recogido en un moño sobre la nuca, pero hablaba solo un dialecto que, como un colega antropólogo me explicaría más tarde, se practicaba solo en el Kefiristán, en los tiempos en que Alejandro Magno se desposaba con Roxana. A la mañana siguiente bajé a firmar la cuenta. Era astronómica. Resultaba que había consumido en 2 días y medio algunos hectolitros de Viuda de Clicquot, 10 litros de whiskies diferentes, incluidos algunos Gran Reserva selectísimos, 8 litros de ginebra y 25 litros entre Perrier y Evian, más algunas botellas de naranjada, tantos jugos de fruta como hubieran sido necesarios para calmar la sed a todos los niños asistidos por la UNICEF, tantas almendras, nueces y maníes que harían vomitar a un encargado de la autopsia de los personajes de la Gran Comilona. Intenté explicarlo, pero el empleado, sonriendo con los dientes ennegrecidos por el betel, me aseguró que la computadora decía eso. Pedí un abogado y me trajeron una palta.
Mi editor está furioso y me considera un parásito. El salmón es incomible. Mis hijos me han dicho que debería beber un poco menos. El teléfono celular y la reina malvada. Recientemente estaba caminando por la acera cuando vi a una mujer que se acercaba a mí. Su rostro estaba pegado a su teléfono celular y no veía por dónde iba. Si yo no me hubiera hecho a un lado, chocaríamos. Como soy en secreto una persona malvada, me detuve repentinamente y me di la vuelta. La dama chocó con mi espalda dejando caer su teléfono. Rápidamente se dio cuenta de que había topado con alguien que no podía haberla visto y que ella debería haber sido quien se apartara. Balbuceó una excusa mientras yo amablemente le decía que no se preocupara porque estas cosas pasan todo el tiempo en estos días. Espero que el teléfono de la mujer se rompiera cuando lo dejó caer y aconsejo a quienes se encuentren en situaciones similares que se comporten como yo lo hice. Por supuesto, pienso que los usuarios compulsivos de teléfonos deben ser estrangulados al nacer, pero no todos los días hay un Herodes. Y aun cuando castiguemos a estas personas en su edad adulta, probablemente nunca comprenderán las profundidades del abismo en el cual han caído. Al final, persistirán en su molesto hábito sin importar lo que nosotros hagamos. Estoy muy consciente de que se ha escrito mucho ya sobre el uso de los teléfonos celulares, así que no hay mucho que yo pueda añadir aquí. Pero si pensamos en ello con claridad por un momento, simplemente es asombroso que casi todos hayamos caído presas del mismo frenesí. Apenas sostenemos ya conversaciones cara a cara. Ni reflexionamos sobre los temas apremiantes de la vida y la muerte, o siquiera vemos hacia el campo cuando pasa frente a nuestra ventanilla. En vez de ello, hablamos obsesivamente en nuestros teléfonos celulares, rara vez sobre algo particularmente urgente, mientras malgastamos la vida en un diálogo con alguien que ni siquiera podemos ver. Hoy estamos viviendo en una era en la cual, por primera vez, la humanidad se las ha ingeniado para realizar uno de los 3 deseos perdurables que durante siglos solo la magia pudo satisfacer. El primero es la capacidad de volar, no abordando un avión, sino con nuestros propios cuerpos agitando los brazos. El siguiente es la capacidad de afectar directamente a nuestros enemigos o nuestros seres queridos, clavando alfileres en muñecos o pronunciando palabras esotéricas. Y el tercero es la capacidad de comunicarnos instantáneamente a grandes distancias. Siempre hemos querido un genio o algún objeto mágico con el poder de transportarnos en un instante de Frosinone a Pamir, de Innisfree a Tombuctú o de Bagdad a Poughkeepsie. Y ahora lo tenemos. ¿Por qué la gente se ha inclinado tanto hacia las prácticas mágicas a lo largo de los siglos? La prisa. Las promesas mágicas de que se puede saltar instantáneamente de la causa al efecto, del punto A al punto B, a través de una especie de cortocircuito sin dar ningún paso intermedio. Pronuncio una fórmula y transformo el hierro en oro. Convoco a los ángeles y envío mensajes a través de ellos. La fe en la magia no se desvaneció con el advenimiento de la ciencia. No, nuestro deseo de inmediatez simplemente se transfirió a la tecnología. Si uno presiona un botón en su teléfono celular en Roma, en segundos está hablando con un amigo en Sydney. Sabemos que la ciencia y la tecnología avanzan lentamente a través de una investigación cuidadosa y, sin embargo, queremos una cura para el cáncer en este momento, no mañana. Así que en vez de esperar por años, ponemos nuestra fe en el doctor Gurú, que nos ofrece una poción milagrosa que funciona instantáneamente para curar nuestros males. La relación entre nuestro entusiasmo por las conveniencias tecnológicas y nuestra inclinación por el pensamiento mágico es muy cercana y está ligada profundamente a la esperanza religiosa que ponemos en la acción relámpago de los milagros. Durante siglos, los teólogos nos han hablado sobre los misterios, argumentando que son concebibles pero incomprensibles. La fe en los milagros nos muestra lo luminoso, lo sagrado y lo divino que funciona sin demora. Puede ser que haya una conexión entre quienes prometen una cura instantánea para el cáncer, místicos como el Padre Pío, los teléfonos celulares y la reina malvada en Blancanieves. En cierto sentido, la hay.
La mujer al inicio de mi artículo estaba viviendo en un universo de cuento de hadas, encantada por el teléfono celular que llevaba al oído en vez de un espejo mágico. Hay música y música. Se suele citar como ejemplo de escasa sensibilidad musical la opinión de Kant, que consideraba la música inferior a otras artes como la pintura, porque si el valor del arte está en el alimento intelectual que nos procura, la música, que juega simplemente con sensaciones, ocupa el lugar más bajo entre las bellas artes, pues va de ciertas sensaciones a las ideas indeterminadas, mientras que las artes figurativas van de las ideas determinadas a las sensaciones. Estas producen impresiones duraderas, aquella no deja más que impresiones pasajeras. Y pasan estas ideas bastante discutibles. Pero es que Kant añadía: además, hay en la música como una falta de urbanidad, porque por la naturaleza misma de los instrumentos extiende su acción más lejos de lo que se desea en la vecindad. Ella se abre en cierto modo paso y viene a turbar la libertad de los que no son de la reunión musical, inconveniente que no tienen las artes que hablan a la vista, puesto que no hay más que volver los ojos para evitar su impresión. Se podría casi comparar la música a los olores que se extienden a lo lejos. El que saca de su bolsillo un pañuelo perfumado no consulta la voluntad de los que se hallan a su alrededor y les impone un goce que no pueden evitar si han de respirar, aunque esto haya pasado de moda. Crítica del Juicio, 53. Devaluar estéticamente la música porque molesta a los vecinos es como negar el valor de Aída cuando se representa en la arena de Verona y se impone a la escuela involuntaria de los que viven en los alrededores. Con todo, Giuseppe Verdi aparte, yo que vivo en una zona de Milán donde con cualquier festividad se organizan conciertos de rock que duran hasta la madrugada, empiezo a pensar que Kant llevaba algo de razón. Es bastante normal que uno no se lea inmediatamente las publicaciones que le llegan porque no se puede leer todo enseguida y, por otra parte, leí la Ilíada casi 3000 años más tarde, así que he llegado con algunos meses de retraso a la lectura del número 43 de la revista Novi Argomenti, que se abre con una especie de diario del poeta Valerio Magrelli. En un cierto punto, Magrelli cita positivamente el fragmento de Kant porque afirma: hay una música que se elige y otra que nos imponen los demás. Comillas, se trata de dos fenómenos antitéticos. El primero representa uno de los alimentos más exquisitos que se hayan concedido a la especie humana, mientras que el segundo es un simple delito. Uno es una gracia que elegimos, el otro un castigo recibido. Y al principio de su diario, Magrelli anota que hay dos materiales cuyo abuso está destrozando la ecología del planeta: el plástico y la música. Por lo que se refiere al plástico, no necesitamos ejemplos, aunque tiene un defecto más con respecto a la música porque los sonidos, como es bien sabido, vuelan y se dispersan por los aires, mientras que el plástico permanece por los siglos de los siglos. Para la música basta pensar hasta qué punto nos persigue en los aeropuertos, en los bares y restaurantes, en los ascensores, en el estudio del fisioterapeuta con un horroroso estilo New Age, en los sonidos de los móviles que a bordo de los trenes difunden en todo momento Para Elisa o la Sinfonía 40 de Mozart, que también acompaña machaconamente cualquier evento televisivo, y peor aún, la música nos asusta cuando, sin oírla, la adivinamos en los oídos obsesionados y atronados de los descerebrados que pasan a nuestro lado con un auricular clavado en el tímpano, incapaces de caminar, pensar, respirar, sin tener un estruendo como ángel de la guarda. Antaño decidíamos escuchar música y encendíamos la radio, operación que requería un esfuerzo manual, o elegíamos un disco, operación que requería también una reflexión intelectual y una elección de gusto. O nos vestíamos bien e íbamos a un concierto donde ejercíamos nuestra capacidad de discernimiento entre una buena o una modesta ejecución, o podíamos decidir que amábamos a Bach y odiábamos a Scriabin. Ahora,
Muchedumbres de jovencitas con el ombligo al aire y de jovencitos con pelos tiesos roban música en el computador para intercambiársela y escucharla todo el día. Y cuando van al concierto o a la discoteca no es para degustar sino para aturdirse. Y olvidadas las sutilezas del pedal, más que música, absorben ruido. Claro que en el tren el auricular lo llevan también muchos adultos embrutecidos, incapaces de leer el periódico o de mirar el paisaje. Si en todos los carteles publicitarios se repitiera la Mona Lisa se volvería fea y obsesiva. Pero, y entonces tenía razón Kant, nuestro intelecto se daría cuenta y protestaríamos. Con la música, en cambio, no. Vivimos en ella como en un baño amniótico. ¿Cómo recuperar el don de la sordera? Hoy en Literatura para Oír, Humberto Eco, el filósofo divertido. Y aquí tenemos otra de sus columnas. Doctor, me duele cuando leo esto. Para aliviar mi dolor de artritis, un doctor me aconsejó que empezara a tomar cierto medicamento que, en el interés de evitar fatigosas disputas legales, mejor no mencionaré aquí. Más bien le voy a dar un nombre imaginario: Mortac. Antes de tomar Mortac, hice lo que haría cualquier persona razonable y leí la hojita con información para el paciente que venía con las pastillas. Esa que ofrece consejos tan prudentes como la de evitar tomar el medicamento si pensamos empujárnoslo con una botella de vodka, si tenemos que conducir un remolque 1000 kilómetros ese mismo día, o si sucede que tenemos lepra o estamos embarazados con trillizos. La papeleta informativa advierte también que algunos pacientes podrían sufrir reacciones alérgicas al Mortac, como hinchazón de la cara, labios y garganta. Menciona mareos y sopor y, especialmente entre personas de edad, caídas accidentales, vista nublada o pérdida de visión, daños en la columna vertebral, falla cardíaca o renal y problemas para orinar. Algunos pacientes, agrega, han tenido pensamientos de suicidio o automutilación y, si ese fuera nuestro caso, recomienda, supongo que cuando el paciente está tratando de saltar por la ventana, que consultemos con un profesional de la atención médica. Aunque en ese caso creo que me comunicaría más pronto con el departamento de bomberos. Además, por supuesto, Mortac supone los riesgos comunes de constipación, parálisis intestinal, convulsiones y, si se toma en combinación con otros medicamentos, fallo respiratorio y coma. Esto por no mencionar la prohibición absoluta de conducir un automóvil, de operar maquinaria pesada o de participar en actividades que pudieran ser peligrosas. Digamos, trabajar en una prensa hidráulica tratando de conservar el equilibrio en una viga del piso 50 de un rascacielos. Y si tomamos Mortac en una dosis superior a la recetada, podemos esperar sentirnos confusos, somnolientos, agitados o ansiosos. Si tomamos una dosis demasiado pequeña o si de pronto dejamos de tomar el medicamento por completo, podríamos experimentar perturbaciones del sueño, dolores de cabeza, náusea, ansiedad, diarrea, convulsiones, depresión, sudoración o mareos. Más de 1 de cada 10 personas que tomen Mortac experimentarán aumento de apetito, excitación nerviosa, confusión, pérdida de la libido, irritabilidad, trastornos de atención, torpeza, deterioro de la memoria, temblores, dificultad en el habla, hormigueo, letargo e insomnio, juntos, fatiga, visión borrosa, doble visión, vértigo y problemas de equilibrio, boca seca, vómito, flatulencia, disfunción eréctil, hinchazón del cuerpo, sensación de ebriedad y perturbación de la marcha. Más de 1 de cada 1000 personas experimentarán una caída en el nivel de azúcar sanguínea, percepción alterada de sí misma, depresión, cambios de humor, dificultad para encontrar las palabras, pérdida de memoria, alucinaciones, sueños desagradables, ataques de pánico, apatía, sensación de extrañeza, incapacidad de alcanzar un orgasmo, eyaculación retrasada, problemas conceptuales, embotamiento, movimientos anómalos de los ojos, disminución de los reflejos, piel sensible,
pérdida del sentido del gusto, sensación de ardor, temblores al moverse, reducción del estado de alerta, desmayos, mayor sensibilidad al ruido, resequedad en los ojos, lagrimeo, arritmia cardíaca, baja presión arterial, alta presión arterial, perturbaciones vasomotrices, dificultad para respirar, resequedad de la nariz, hinchazón abdominal, aumento en la producción de saliva, reflujo gástrico, pérdida de la sensibilidad alrededor de la boca, sudoración, escalofríos, contracciones musculares, calambres, dolor en las articulaciones, dolor de espalda, dolor en las extremidades, incontinencia, dolor al orinar, debilidad, caída, sed, opresión en el pecho o cambios en las funciones hepáticas. No hay nada de qué preocuparse, claro. Existe apenas una posibilidad entre 1000 de experimentar esos efectos secundarios. En cuanto a lo que le sucede a esa persona entre 10.000 o 100.000, prefiero ni pensarlo. No es posible tener tan mala suerte. Una vez que el folleto me hubo capacitado tan a fondo, evité tomar siquiera una sola dosis de Mortac. Estaba seguro que de inmediato estaría afligido con la rodilla del ama de casa o algo por el estilo. No importa que la papeleta informativa haya olvidado mencionar ese trastorno en particular. Pensé en botar las píldoras en el basurero, pero temí que desecharlas de la manera acostumbrada fuera a causar una mutación genética de proporciones épicas en las ratas. Mejor sellé la botella de píldoras en una caja de metal que enterré en un parque a 1 metro bajo tierra y, desde entonces, he de decir, mi dolor de artritis básicamente ha desaparecido. Y finalicemos con pesebres y terrorismo. Los medios siempre les piden a escritores, psicólogos y filósofos su opinión sobre los temas de actualidad, pero los intelectuales no son oráculos con respuestas para todo. Recientemente han reaparecido en la agenda algunos asuntos espinosos que traté de abordar hace años. Así que, si me repito a mí mismo, no será del todo mi culpa. La primera cuestión se refiere al puñado de escuelas italianas que en años recientes han decidido no montar un pesebre por temor a ofender a los alumnos de origen no cristiano. Mi padre, que no era creyente, solía pasar muchas noches en tiempo de Navidad montando espléndidas escenas de la Natividad, simplemente porque se sentía vinculado con la tradición. ¿Tiene sentido, entonces, impedir que los niños que sí creen participen en esa misma tradición en la escuela? Bueno, el hecho mismo de que muchas escuelas cuenten con un estudiantado diverso nos da una excelente solución para este problema. En época de Navidad, las escuelas pueden poner un pesebre en un salón particular dedicado a las imágenes religiosas donde los niños que deseen puedan verlo. Entonces, en las fiestas musulmanas y judías importantes, también pueden crearse y montarse diferentes exhibiciones en ese mismo salón, con un profesor a la mano para que explique las imágenes a los estudiantes que no las entiendan. Los niños tendrían la libertad de participar en esas exhibiciones religiosas como lo consideraran conveniente. Así tendrían una oportunidad de aprender acerca de la pluralidad de creencias, lo cual sería un beneficio para su educación, dado que en las escuelas por lo general no se enseña la historia de las religiones mundiales. La segunda cuestión se refiere a la responsabilidad de los intelectuales de abordar los asuntos públicos. En la televisión y en otras partes no dejo de oír que preguntan por qué los intelectuales no alzan la voz en contra de la amenaza del terrorismo. Para empezar, yo diría que esta pregunta no se aplica a los intelectuales franceses, que han estado debatiendo a fondo los ataques terroristas del año pasado y cómo debe de reaccionar la nación. Pero incluso fuera de Francia, simplemente no es cierto que los intelectuales no hablen del terrorismo. De hecho, hablan de eso continuamente. Aquí en Italia, por ejemplo, lo único que hay que hacer es encender el televisor u hojear un periódico para encontrar escritores, filósofos y psicólogos dando su opinión sobre el extremismo violento. Así pues, una pregunta más pertinente sería algo más abstracto e inquietante. ¿Por qué los intelectuales no nos proporcionan las respuestas que nuestros políticos no han podido ofrecernos? Es extraño e incluso fetichista que la gente tenga esta expectativa como si los intelectuales fueran oráculos de donde surgieran todas las respuestas. ¿Quién dice que los grandes poetas, pensadores y novelistas saben qué hacer
en situaciones que dejan perplejas a las mejores mentes del mundo político. Es verdad, como he dicho en numerosas ocasiones, que a veces los intelectuales pueden prever el futuro. Basta revisar los aspectos proféticos de la novela de George Orwell, 1984. Y los intelectuales ciertamente pueden ayudarnos a entender eventos importantes. Pero en el momento actual, la opinión de un intelectual es tan valiosa como la de cualquier otra persona. Los intelectuales pueden darles voz a la consternación, al dolor o a la indignación, pero si por ejemplo propusieran que no hay que bombardear las ciudades sirias, sino solo los pozos petroleros del país, su juicio no valdría más que el de cualquier político que dijera lo mismo. Hace muchos años escribí que si un poeta se encontrara en un teatro en el que estallara un incendio, no debería ponerse de pie y leer en voz alta sus poemas. No, debería llamar a los bomberos. Así pues, esperar que los intelectuales proporcionen todas las respuestas es una forma de evitar admitir que los políticos, los jefes de Estado y los generales tampoco tienen las respuestas. La gente que apela a los intelectuales ante las penurias de la vida actúa como los católicos devotos que solo ven a los santos. Hoy en Literatura para Oír, Humberto Eco, el filósofo divertido. Algunas de sus reflexiones sacadas de sus columnas de opinión.